Hay diferentes maneras de conocer el pasado. Algunos profundizan en los detalles de distintas épocas explorándolas mediante el uso de diversas fuentes, mientras que otros prefieren emprender con nosotros un viaje increíble a través de la historia para comprender mejor sus momentos claves. Uno de estos momentos permanece siendo un motivo de discusiones hoy en día. ¿Por qué sigue habiendo tanto debate sobre China y Taiwán? Incluso ahora, pasadas unas décadas, nadie es capaz de llegar a un consenso. En la propia China, esta cuestión se considera un asunto 100% interno y discutirlo puede provocar una tormenta de indignación. En Estados Unidos, las cosas son incluso más complicadas. Por un lado está la Ley de Relaciones de Taiwán de 1979, y por otro lado está una ley más reciente, que es la Ley de Fortalecimiento de las Relaciones de 2020. A primera vista, puede parecer que los estadounidenses admiten el hecho de que haya dos Chinas, pero las visitas o incluso las llamadas telefónicas de los funcionarios a Taiwán siguen siendo escasas. Es más, grandes empresas como Blizzard están dispuestas a sancionar a sus empleados por hacer un comentario cualquiera sobre Hong Kong o Taiwán en un contexto inadecuado. ¿Cómo pudo surgir una situación tan confusa? ¿Cómo empezó la historia del enfrentamiento entre Pekín y Taipei? Pónganse cómodos, porque iremos analizándolo poco a poco. Muchos videos sobre ese tema proponen a sus espectadores trasladarse directamente a 1949, ya que fue entonces cuando comenzó el enfrentamiento activo entre China y Taiwán. Pero para entender las raíces del conflicto en su esencia, tenemos que remontarnos mucho más atrás, a la era neolítica, al año 8000 a.C., ni más ni menos. El territorio de la actual provincia china de Fujian estaba habitado entonces por representantes de los pueblos austronesios. Estos pueblos fueron más allá de los avances de su tiempo. Se consideran los primeros en inventar la vela que les permitió explorar los mares. Y también fueron ellos los que crearon un prototipo de papel primitivo, abriendo nuevas posibilidades de transmisión de información. Con ellos comienza la historia que miles de años después conducirá a la división geopolítica actual. Los austronesios se dedicaban sobre todo a la agricultura, donde consiguieron bastante éxito. Cultivaban una gran variedad de plantas, lo que les permitió crear asentamientos estables y desarrollar la artesanía. Sin embargo, alrededor del quinto milenio antes de Cristo, se toparon con los pueblos chino-tibetanos, que eran más numerosos. Este encuentro marcó un punto de inflexión. Los austronesios iniciaron una migración que luego pasaría a la historia como su gran expansión. Uno de los primeros destinos de su migración fue Taiwán. La isla se convirtió en un nuevo territorio para esta civilización antigua, aunque en realidad los primeros asentamientos austronesios aparecieron en Taiwán alrededor del año 8000 a.C. Gracias a sus avances tecnológicos, como el de las velas, no solo conquistaron Taiwán, sino que comenzaron a poblar grandes zonas de Oceanía. Hoy en día se pueden encontrar rastros de sus descendientes en Indonesia, Filipinas, Polinesia e incluso Madagascar. Pero para el tema que vamos a abordar, la clave sigue siendo Taiwán. Fue aquí donde los austronesios se convirtieron en los antepasados de los pueblos indígenas de la isla. Los datos de 2020 nos hablan de más de 500.000 de personas en Taiwán que pueden considerarse descendientes directos de este pueblo prehistórico. A pesar de ello, durante miles de años, China mostró poco interés en esta isla. Y sin embargo, tarde o temprano su ubicación estratégica y su proximidad a China continental tenían que hacerse objeto de atención. Ya en el siglo III después de Cristo, Taiwán se mencionaba en las crónicas chinas como la isla de los bárbaros. La primera interacción entre China continental y Taiwán se produjo en 239 y llegó a reflejarse en la documentación cuando una fuerza expedicionaria de unos 10.000 hombres fue enviada a la isla. En el año 605 se repitió una operación similar. Los nativos de la isla fueron llevados al continente, donde se les enseñó chino y se los utilizó en las negociaciones. Sin embargo, aquellos tiempos nos dejaron muy poca información confiable. Se sabe que en el siglo VII, en las islas Penghu y en el propio Taiwán, ya había asentamientos fundados por piratas chinos continentales y japoneses, a los que estas tierras les servían de bases para sus operaciones. Taiwán siguió siendo tierra de nadie, pero todo aquel que quería asentarse allí corría peligro. Los aborígenes de la isla se conocían por su carácter guerrero. Tenían una costumbre:
Por ejemplo, según la cual el novio, para demostrar su madurez y derecho a casarse, debía llevar la cabeza de un chino al jefe de la tribu. En el siglo XIII, con el ascenso de los mongoles y la proclamación de la dinastía Yuan, los chinos empezaron a controlar las islas Penghu y partes de Taiwán. Esto marcó el comienzo de una migración masiva a la isla, sobre todo desde las zonas más pobres del continente. Con el tiempo, las tierras más fértiles de Taiwán fueron ocupadas por colonos de las provincias de Fujian y Guangdong, que formaron la base de la población actual de la isla. A los nativos les obligaron a trasladarse a las regiones montañosas y poco a poco fueron perdiendo las tierras que les habían pertenecido desde siempre. Este proceso se aceleró en los siglos posteriores y sobre todo durante los tiempos de la colonización europea, que a Taiwán le trajo nuevos conflictos y dificultades. Sin embargo, el legado de los primeros colonos continúa influyendo en la composición cultural y demográfica de Taiwán hoy en día. En el año 1517, unos navegantes portugueses visitaron la isla e, impresionados por su belleza genuina, la llamaron Formosa, es decir, hermosa. Sin embargo, lo romántico terminó allí. Muy pronto la isla se convirtió en el centro de una lucha entre las potencias europeas por el control de su territorio, que era importante estratégicamente. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales no tardó en unirse a esa carrera por Taiwán, donde se enfrentó a los españoles. Para ese momento, China ya prácticamente había abandonado su lucha por la isla. El conflicto lo ganaron los holandeses, y fueron ellos los que establecieron su dominio en Taiwán. Solo que su reinado duraría poco, 20 años. Aún así, en este periodo de tiempo tan corto pudieron dejar una huella significativa en la historia de la isla. Lo que hicieron los holandeses fue promover de manera activa el reasentamiento del pueblo chino en Taiwán, lo que condujo al desplazamiento gradual de los pueblos nativos. También aportaron muchas innovaciones a la economía local. Por primera vez en su historia, los taiwaneses aprendieron a aprovechar el ganado para trabajar en los campos y aplicar fertilizantes, lo que aumentó bastante sus cosechas. Además, fueron los holandeses quienes comenzaron a enseñar a los taiwaneses a leer y escribir, contribuyendo de esa manera a la difusión de la escritura en la isla. No obstante, el objetivo principal de la política colonial holandesa, al igual que la de cualquier país del mundo, era obtener beneficios. Las duras medidas económicas y el no tener en cuenta los intereses de los residentes locales provocaron una serie de rebeliones. Una de las más importantes tuvo lugar en 1662, cuando unas fuerzas lideradas por partidarios de la dinastía Ming de China ocuparon Taiwán. Por primera vez en la historia, una colonia europea quedó bajo el control total de fuerzas asiáticas. La invasión de Taiwán también marcó un periodo importante en su historia política. Después de la caída de la dinastía Ming en el continente, sus seguidores, en su mayoría generales y nobles, huyeron a la isla, donde proclamaron un estado independiente de Tunning, conocido en Europa como el Reino de Formosa. Este episodio se convirtió en el primer caso documentado de la Declaración de Independencia de Taiwán y marcó el comienzo de su historia compleja y llena de interrogantes que continúa hasta el día de hoy. Fue en el año 1683 cuando en la historia de Taiwán se produjo un punto de inflexión. Después de un breve periodo de independencia bajo la dinastía Ming, la isla volvió a estar bajo el control chino, esta vez el de la dinastía Qing. Los manchúes pudieron recuperar Taiwán a través de mecanismos diplomáticos y económicos, utilizando para ello a los holandeses como intermediarios e implicando duras sanciones. Desde entonces y hasta 1895, Taiwán formó parte de China continental de manera oficial, pero las cosas no quedaron muy claras. Para el Imperio Qing, la isla de Taiwán no era más que una región periférica, las propias afueras de una enorme potencia. No la consideraban un territorio de importancia estratégica y no le daban prioridad a su desarrollo tampoco. Pero los lugareños, y sobre todo los descendientes de la dinastía Ming, los veían a los manchúes como invasores de su tierra. No dejaron de resistir y por eso las tradiciones del gobierno anterior permanecieron durante mucho tiempo entre la población de la isla. Mientras tanto, en el siglo XIX, China tuvo que enfrentar amenazas mucho más grandes. Las guerras del opio comenzaron cuando Gran Bretaña, molesta con la negativa de China a comerciar con sus drogas, organizó una coalición militar. La victoria de las potencias occidentales causó un verdadero caos. China padeció hambruna, miseria y una epidemia de drogas.
Durante ese periodo, Taiwán se hizo centro de atención del Occidente, que lo vio como un trampolín para ejercer presión política y militar sobre China. Las relaciones comerciales de Taiwán con Europa y Japón comenzaron a desarrollarse rápidamente, haciendo que la isla se convirtiera en un centro económico importante. China, mientras tanto, intentó recuperar su economía. En 1885, a Taiwán se le concedió el estatus de provincia de pleno derecho, y a esto lo siguieron unas reformas activas. Se puso en funcionamiento el primer ferrocarril, se modernizaron los puertos y se mejoraron las infraestructuras. Estos logros dejaron una huella significativa en la historia moderna de Taiwán. Pero las esperanzas de seguir en pleno desarrollo tuvieron que ser abandonadas en 1894, cuando estalló la guerra entre China y Japón. Japón, con su poder militar en vertiginoso crecimiento, ganó el conflicto y Taiwán se convirtió en su trofeo. Bajo la presión de los países occidentales, China tuvo que entregar su isla a Japón. Y aunque China se negó a reconocer los términos del tratado, para Japón fue su primera experiencia de colonización. Es curioso, pero el dominio japonés le trajo a Taiwán unos cambios inesperados. Y es que pasadas varias décadas, la isla se convirtió en uno de los territorios más desarrollados del sudeste asiático. Tuvo sus ferrocarriles, sus escuelas, sus hospitales, su agricultura modernizada. Todo esto hizo de Taiwán una región ejemplar. A pesar de las páginas trágicas de su historia, este periodo sí que se puede considerar el punto de partida de la transformación de la isla en uno de los centros económicos de su zona. Cuando la isla de Taiwán fue entregada al control japonés en 1895, solo tenía 50 kilómetros de vías férreas. Sin embargo, bajo el gobierno japonés su infraestructura comenzó a desarrollarse rápidamente. Solo en la primera década, la longitud de las líneas ferroviarias aumentó a 500 kilómetros. Entonces, en Taiwán, fue llevada a cabo una electrificación masiva y fueron adoptadas nuevas tecnologías agrícolas, lo que permitió que la isla se convirtiera en una economía de importancia mundial antes de la Primera Guerra Mundial. Taiwán pasó a ser uno de los territorios más modernizados de la región y mantuvo ese estatus hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el gobierno japonés estuvo lejos de ser apacible. El control que ejerció sobre Taiwán fue duro y estricto. Hay un hecho interesante en la historia de aquella época. En su momento, los japoneses permitieron hacer elecciones para nombrar a un gobernador general de la isla, ofreciendo a los habitantes locales la oportunidad de participar en las decisiones del gobierno. Pero al final, se trataba de mera ilusión de autogobierno, ya que el verdadero poder seguía perteneciendo al gobierno japonés. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. El control quedó en manos del militarismo japonés y las políticas de asimilación. Los taiwaneses comenzaron a japonizarse de una manera activa, ya que se les impuso la lengua y la cultura de los japoneses. Además, comenzaron a ser reclutados en el ejército japonés, lo que hizo que muchos residentes de la isla participaran en eventos trágicos, como la masacre de Nanjing y otros crímenes de esa guerra. Sin embargo, cuando la guerra llegó a su fin, la mayoría de la población de Taiwán apoyó la idea de devolver la isla a China. El regreso de Taiwán no fue fácil. Tras la capitulación de Japón en la conferencia de Potsdam, se decidió que la isla pasaría a ser de China, pero esta cuestión jurídica siguió sin resolverse. Los tratados de paz con Japón no se firmaron hasta 1951, y en cuanto al Tratado de San Francisco, que era la clave de todo, China no participó en él. Esto dejó la cuestión de la pertenencia de Taiwán a un país u otro en el aire. La isla permaneció en el limbo, lo que dio lugar a muchas controversias en los años posteriores a la guerra. También se produjo caos en el continente. Desde 1927, en China se estaba desatando una guerra civil entre la República de China y los comunistas chinos. Este enfrentamiento llevó al país hacia la destrucción y fue apoyado activamente por potencias mundiales. En la década de 1930, Alemania proporcionó ayuda a la República de China, mientras que la URSS brindó su apoyo considerable a los comunistas. Taiwán, al igual que todo el este de Asia, se encontró en el centro de una intriga geopolítica que determinó su complejo y contradictorio destino en el siglo XX. Después de la guerra con Japón y la Segunda Guerra Mundial, China se sumergió en un estado de caos total y las disputas internas perdieron importancia. Sin embargo, tan pronto como los conflictos mundiales se calmaron, las viejas contradicciones volvieron con más fuerza que antes.
Cuando Japón se rindió, los comunistas y los republicanos empezaron su lucha por la influencia buscando apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible para demostrar la legitimidad de su gobierno. Este fue el primer paso para que estallara otra guerra civil que no permitió al país recuperarse de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Al final, los comunistas liderados por Mao Zedong fueron los que ganaron, y sus oponentes representantes del Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, se vieron obligados a huir a Taiwán. Desde 1949, Chiang Kai-shek y sus lacayos establecieron en Taiwán un régimen dictatorial de facto que iba a controlar estrictamente la vida en la isla. Para ello, Chiang Kai-shek proclamó el establecimiento de la República de China en Taiwán e inmediatamente después declaró la ley marcial, que duró unos largos 38 años. Se considera la ley marcial más larga de la historia, que pasó a llamarse el Terror Blanco. Miles de personas sospechosas de ser partidarias del comunismo fueron detenidas, torturadas y ejecutadas. La isla pasó a vivir en una estricta censura, se prohibió hacer huelga y se eliminaron todas las libertades sociales y políticas. Este periodo de represiones brutales no fue la única causa de tensión. La segunda mitad del siglo XX fue una época de constantes enfrentamientos y conflictos, y Taiwán y China continental estuvieron al borde de la guerra. En 1955, 1958 y 1995, el mundo evitó de milagro una guerra bestial entre ambos países. Los conflictos que se produjeron a lo largo de aquellos años iban a atraer nuevos enfrentamientos armados, pero estos se pudieron evitar, y lo único que permaneció durante años fueron las tensiones políticas que marcaron el destino de Taiwán durante décadas. El papel de Estados Unidos en los asuntos relacionados con Taiwán fue decisivo y polifacético. Después de la Segunda Guerra Mundial, los expertos estadounidenses participaron activamente en la recuperación de la economía de la isla y en el proceso de inversión. Uno de los ejemplos más significativos de ello fue el exitoso proyecto de reforma agraria dirigido por Wolf Ladeszynski. Esta reforma ayudó a eliminar las estructuras feudales y a establecer relaciones de mercado. Además, Estados Unidos le proporcionó a la isla una protección militar, lo que agilizó el desarrollo de industrias intensivas en mano de obra. En 1979, Estados Unidos aprobó la histórica Ley de Relaciones de Taiwán que garantizaba el apoyo militar a la isla en caso de conflicto con China. Una década antes, el representante de China en la ONU era de Taiwán, ya que tenía derecho a representar oficialmente este país. Pero a pesar de apoyar a la isla, las potencias mundiales no podían hacer la vista gorda ante el potencial creciente de China continental. En 1971, el representante de la República Popular China ocupó su asiento en la ONU, convirtiéndose en la voz oficial del pueblo chino. Desde entonces, Taiwán hizo varios intentos de desafiar este estatus y presentó varias solicitudes de membresía, pero la presión de China fue tan grande que todas fueron rechazadas. En respuesta a estos cambios, Estados Unidos fue cambiando poco a poco el enfoque de su política hacia Taiwán. En lugar de un apoyo serio e incondicional a la isla, se introdujo la así llamada política de dualidad estratégica. Estados Unidos continuó apoyando a Taiwán a nivel informal, a través de embajadas y misiones en países occidentales, pero al mismo tiempo reconoció oficialmente a la República Popular China como el único representante legítimo del pueblo chino, lo que creó una situación política muy complicada. Esto ha dado lugar a hechos tan extraños como la aprobación en 2020 de una nueva ley destinada a fortalecer las relaciones con Taiwán, mientras que Estados Unidos siguió manteniendo negociaciones oficiales únicamente con China y a sus corporaciones se les prohibió hablar de la independencia de la isla. La situación en el escenario internacional continuó siendo tensa e inestable y sus cambios dependían del desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos. La situación política que se instaló ya en los años 1980 se ha mantenido hasta la actualidad, aunque se vuelve cada vez más tensa. China sigue comprometida con el concepto de ser un solo país y Taiwán sigue buscando la independencia a nivel formal. El mundo está dividido entre los que apoyan a un lado, los que apoyan al otro y los que intentan equilibrar sus relaciones con ambos beneficiándose de los dos. En las últimas décadas, Taiwán se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la producción de los semiconductores, la electrónica e incluso la energía nuclear. La economía de la isla ha demostrado las tasas de crecimiento más rápidas y sigue desempeñando un papel importante en el escenario mundial hoy en día.
Aunque las tensiones políticas siguen ahí, Taiwán comercia de manera activa con China continental a pesar de no pagarle impuestos oficialmente. El volumen comercial entre ambos países sigue creciendo, lo que contribuye a fortalecer sus lazos económicos. El proceso de democratización de Taiwán también sigue avanzando, con el levantamiento de la ley marcial en 1987 y la celebración de las primeras elecciones presidenciales directas en 1996 y el debilitamiento de Kuomintang a principios de los 2000, la isla está avanzando hacia una mayor franqueza política. Sin embargo, en los últimos años, la situación se ha vuelto más urgente. Muchos países se están dando cuenta de que el equilibrio entre las dos Chinas se va perdiendo. La pregunta de qué va a pasar sigue sin respuesta. ¿Conservará Taiwán su autonomía ante la reciente presión de China? ¿Cómo se van a desarrollar los procesos geopolíticos de la región? Estas cuestiones tienen muchísima importancia para el futuro, no solo de Taiwán, sino del mundo entero. Si este tema es de tu interés, nos encantaría recibir tus comentarios y likes. Un saludo y nos vemos en el próximo video.